Pues por ahí viene, y es uno de los coches más baratos que vamos a tener fabricados en Europa. Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues ya teníamos ganas de tener en Europa un coche eléctrico que no fuera demasiado caro, y en este caso nos dicen por debajo hasta de 20.000 euros. Bueno, la cosa ya pinta bien, ¿verdad? 20.000 antes de las ayudas. Bueno, esa es otra. Vale, pues estamos hablando ni más ni menos que del Renault Twingo, que llega así a su cuarta generación, Renault Twingo E-Tech, eléctrico. Vale, pues aquí tenemos al fabricante Renault que, después de haberse metido con ese R5 que nos evoca a aquellos años 80 y que por cierto están diciendo en prensa que es todo un éxito en lo que es el R5 en cuanto a prestaciones, en cuanto a objetivos cumplidos, bueno, pues después de esto aparece el Renault Twingo. Y aparece como un coche europeo que desde luego tendrá un precio bastante asequible, ya hemos dicho, por debajo de 20.000, que luego imaginaremos que serán 19.900, pero bueno, aún así, la cosa no pinta tan mal, ¿verdad? Bueno, pues aunque no sea un coche demasiado grande ese Twingo, pero digamos que también se han esforzado y aparte de eso se está haciendo en la plataforma del R5, con lo cual pues les ha quedado un cochecillo de 3,75 de largo, que tampoco está tan mal teniendo en cuenta que es un segmento A, pues esto le posiciona en la parte más alta de ese segmento A. Con lo cual se podría decir que ha crecido este Twingo y que por otra parte Renault está a punto de presentarlo en el Salón del Automóvil de París 2024, que comienza precisamente esta semana que viene. Bueno, pues interesante. No nos dan demasiado dato técnico, pero sin embargo con lo que nos dan pues es suficiente. Se trata de un coche urbano, se trata de un coche por debajo de 20.000 y por otra parte sí que nos están dando algún apunte. Y dentro de estos apuntes, pues que por ejemplo, esto es un rumor como quien dice de pasillo, la batería será LFP. Y en este sentido, pues es más que probable, lo primero porque es lo que se está diciendo, ¿no? Y lo segundo porque incluso Renault, pues digamos que se precipitó con el R5, montó NCM porque parece ser que no le cabía y demás la LFP, pero finalmente ha decidido acabar montando LFP en el R5, con lo cual pues por ahí van los tiros, ahí es a donde apunta Renault en este tipo de coche urbano y por lo tanto pues entre lo que ya se está diciendo y entre la tendencia que sigue el fabricante, pues con toda seguridad, pues sí, seguramente tendremos una batería LFP que no nos dicen de cuánta capacidad, pero sin embargo lo que sí nos dicen es un dato bastante interesante y es que el consumo de este coche se han marcado como objetivo que no rebasen los 10 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Y esto, familia, esto es un consumo tan ajustado que realmente así es como se consigue hacer un coche barato. ¿Por qué? Bueno, como ya sabemos, aquí lo que va a encarecer un coche eléctrico, el corazón del coche eléctrico, que ya sabemos todos, es la batería. Y precisamente la batería pues nos va a dar una autonomía que dependerá del consumo del vehículo. Y con un consumo de 10 kilovatios hora a los 100, pues aquí yo te puedo decir que con una batería hasta de 35 kilovatios la cosa no estaría mal ya de autonomía, ¿eh? Pero claro, como no se dice, pues vete a saber. Hombre, yo espero que tampoco va a llegar ni a los 40. Pero, en fin, a ver qué nos cuentan cuando lo cuenten. De momento no se han dado datos técnicos y lo único que sabemos es lo que acabamos de ver ya. Una longitud de 3,75, en fin, lo que hemos dicho hasta ahora. Así que finalmente, ¿cuándo veremos este coche a nivel comercial? Pues lo veremos. Nos dicen que la presentación oficial será a finales de 2025, año que viene, y para un lanzamiento comercial de 2026. Claro, si la presentación oficial es a final de 2025, tú te estarás preguntando, ¿y qué puñetas es lo que van a presentar en el Salón del Automóvil de París de 2024, que es la semana que viene? Si no tenemos todavía ni el prototipo. Lo que se va a presentar ahí es una maqueta, no es ni siquiera un prototipo, es una maqueta, es chapa prácticamente lo que se va a ver ahí. Pero, sin embargo, lo que sí nos dice Renault es que batirá tiempo récord en la fabricación de este coche
Pues por varios motivos, porque ya estará utilizando la plataforma del R5, por varias cositas. Por una parte, va a ser un coche 100% europeo, fabricado en Eslovenia, y por otra parte, va a tener la ayuda de un socio chino no identificado. Esto es un secreto. Bueno, pues por todo esto es por lo que al final va a conseguir un tiempo récord de fabricación inferior a 2 años. Y por otra parte, otro factor relacionado con el bajo precio final que va a tener este coche, pues está relacionado con el tiempo de fabricación, que será inferior a 10 horas. Y esto está muy bien porque no olvidemos que Tesla hace, pues qué sé yo, un par de años tenía el récord, es por lo que realmente conseguía ser el fabricante, que podía bajar los precios, todo esto antes de que BYD le pasara por encima, estamos diciendo. Pero Tesla tenía el truco precisamente en fabricar en 9 horas un coche. Esto era debido a que Tesla empezó desde cero fabricando coches eléctricos, entonces no tuvo que pasar como el resto de fabricantes desde el vehículo de combustión al vehículo eléctrico, sino que desde el principio ya se volcó 100% en el diseño del coche eléctrico. Con lo cual, en el mercado del coche eléctrico de hace 3 años, Tesla era el que cortaba el bacalao, el que más especializado estaba en la fabricación del coche eléctrico, y esto es lo que le hacía estar donde estaba. Claro, luego han aparecido otros fabricantes, además chinos, y que han empezado también 100% con lo eléctrico y se han especializado también. ¿Qué le vamos a hacer? Nada es para siempre. Y en este caso, pues este va a ser uno de los motivos por lo que el coche se puede abaratar, el Twingo en este caso, y es por ese bajo tiempo de fabricación que será inferior a esas 10 horas. Bueno, pues si bien es cierto que un coche por debajo de 20.000 ahora mismo estaría muy bien, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a decir 20.000 euros antes de las ayudas. Como digo, estaría muy bien, pero ocurre algo. Y es que la tendencia europea en este momento es ir retirando las ayudas al coche eléctrico. ¿Por qué? No me preguntes por qué, porque te digo una cosa, eso ya lo ha hecho Alemania, le ha salido fatal, precisamente han caído los números de venta del coche eléctrico en Alemania hasta tal punto que ha arrastrado al resto de Europa en esos números, porque claro, el mercado alemán es bastante grande respecto al segmento que ocupa en Europa. Por lo tanto, arrastró la global en toda Europa, ha tenido que volver a meter las ayudas al coche eléctrico y por este motivo, pues países como España y demás ya están pensando en retirarlo. Sí, no me he equivocado, lo he dicho bien. O sea, como no funciona, pues vamos a hacerlo, ¿no? Viene a ser algo parecido a esto, lo que se pretende hacer. Lo cierto es que 2024 que estamos, lo que es en España, seguimos teniendo un plan MOVES 3, garantizado ahora mismo hasta final de 2024, pero ¿qué pasará en 2025? No se sabe, pero desde luego ahora mismo es una incógnita que en 2026 vayamos a tener un plan de ayudas para incentivar el coche eléctrico, absolutamente una incógnita. Bueno, pues si te ha gustado este programa, yo te invitaría a que te suscribas, solamente tienes que dar al botón. Como de costumbre, también te invito a dejar tu opinión más abajo y también te pediría un like para este precioso programa. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.